En Europa, recorrer 500 kilómetros en tren es algo totalmente normal. Subes, te sientas, miras por la ventana y en pocas horas estás en otra ciudad o en otro país casi sin darte cuenta. Pero en Estados Unidos, esa misma distancia suele significar una cosa muy distinta: el avión. ¿Cómo es posible que dos regiones ricas, desarrolladas y tecnológicamente avanzadas, hayan terminado viajando de formas tan opuestas? Porque no estamos hablando solo de comodidad, ni siquiera de velocidad. Estamos hablando de decisiones que se tomaron hace décadas y que hoy siguen marcando cómo se mueven millones de personas cada día. Lo curioso es que Estados Unidos fue durante años uno de los países con las redes ferroviarias más grandes del mundo. Y Europa, en cambio, llegó tarde a muchos avances tecnológicos. Entonces, ¿por qué hoy en Europa el tren es el rey, mientras que en Estados Unidos domina el avión? Europa no se convirtió en el continente del tren por casualidad. Y para entenderlo, hay que mirar primero el mapa. Es un territorio pequeño, muy denso, y con grandes ciudades situadas relativamente cerca, unas de otras, lo que crea distancias perfectas para el ferrocarril, ni demasiado cortas ni tan largas como para que el avión sea imprescindible. Trayectos como París y Londres, Madrid y Barcelona, o Berlín y Múnich encajan a la perfección con el tren, pero la verdadera clave no fue solo la geografía, fue una decisión política. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba completamente destruida y necesitaba reconstruirse y volver a conectarse. Y los gobiernos entendieron que el tren no debía ser un negocio privado más, sino una infraestructura estratégica. Se invirtieron miles de millones en ferrocarril, incluso cuando no era rentable, porque el objetivo no era ganar dinero rápido, sino mover personas, unir ciudades, reducir la dependencia del coche y crear cohesión entre países que habían estado enfrentados. El tren ofrecía algo que ningún otro medio podía igualar: conectar directamente los centros urbanos, transportar enormes volúmenes de pasajeros sin colapsar carreteras y hacerlo de forma fiable y constante. Con el paso de las décadas, esa mentalidad dio lugar al gran salto tecnológico, la alta velocidad, con sistemas como el TGV, el AVE o el IC, que no nacieron para competir con el avión, sino para sustituirlo en distancias medias. Hoy, en gran parte de Europa, el tren es más rápido puerta a puerta, más cómodo y muchas veces incluso más barato que volar. Y lo más importante es que la población confía en él como medio principal de transporte. Pero mientras Europa apostaba todo a mover personas sobre raíles, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos estaba tomando un camino completamente distinto. Y ahí es donde la historia cambia por completo. Aquí es donde la historia da un giro que casi nadie ve venir, porque aunque Estados Unidos parece haber abandonado el tren, en realidad nunca lo hizo, simplemente lo transformó. Mientras en Europa el ferrocarril se enfocaba cada vez más en mover personas, en Estados Unidos ocurrió justo lo contrario. El tren se convirtió en el rey absoluto del transporte de mercancías. Y no por casualidad. La red ferroviaria estadounidense está diseñada para algo muy distinto a la europea. Trenes larguísimos, pesados, lentos pero extremadamente eficientes, capaces de arrastrar más de 100 vagones cargados de contenedores, carbón, petróleo, grano o coches durante miles de kilómetros sin apenas paradas. Para un país tan enorme, mover mercancía por tren es infinitamente más barato que hacerlo por carretera o avión. Y por eso, las grandes compañías privadas invirtieron miles de millones en optimizar esta red exclusivamente para carga. El resultado es brutal. Hoy Estados Unidos es uno de los países donde más mercancías se transportan por ferrocarril en todo el mundo. Pero casi nadie lo asocia con trenes, porque esos trenes no están pensados para pasajeros. En Europa, en cambio, el modelo fue completamente distinto. Los países son más pequeños, las ciudades están más cerca, y el Estado decidió que el tren debía ser un servicio público estratégico. Se invirtió en alta velocidad, en conexiones entre centros urbanos y en hacer del tren una alternativa real al avión en distancias medias. Por eso en Europa es normal ir de una capital a otra en tren en 2 o 3 horas, mientras que en Estados Unidos ese mismo trayecto sería inviable o ridículamente lento. Y llegamos al enfrentamiento final, tren contra avión. Dos formas de viajar que reflejan perfectamente cómo piensa cada continente. En Europa, para distancias cortas y medias,
El tren suele ganar por goleada. No solo por tiempo total de viaje, sino por experiencia. Subes al tren en el centro de la ciudad, sin controles interminables, sin llegar con horas de antelación, sin restricciones absurdas de equipaje y con la posibilidad de trabajar, moverte o simplemente mirar por la ventana. En trayectos de hasta 600 o incluso 800 kilómetros, el tren de alta velocidad compite directamente con el avión y muchas veces lo supera. Por eso países como Francia, España o Alemania han reducido vuelos internos donde existe una alternativa ferroviaria rápida y eficiente. En Estados Unidos, en cambio, el escenario es totalmente distinto. Las distancias son enormes, las ciudades están mucho más separadas y el tren de pasajeros no fue diseñado para competir en velocidad ni en comodidad con el avión. Un vuelo que dura 2 horas puede equivaler a un trayecto en tren de más de un día. En ese contexto, volar no es un lujo, es una necesidad. El avión se convierte en la opción lógica, rápida y muchas veces incluso más barata. Y así se cierra el círculo. Europa apostó por el tren para mover personas y hoy lo usa masivamente. Estados Unidos apostó por el avión para pasajeros y por el tren para mercancías, creando 2 modelos completamente distintos que funcionan exactamente como fueron diseñados. No es una cuestión de cuál es mejor o peor, sino de geografía, historia, decisiones políticas y prioridades económicas. Y la gran pregunta es si esto cambiará en el futuro. ¿Veremos alta velocidad real en Estados Unidos algún día? ¿Seguirá Europa sustituyendo vuelos por trenes? Eso dependerá de cómo evolucione el mundo, la energía y nuestra forma de movernos. Pero ahora, al menos, ya sabes por qué en un lado del océano pensamos en estaciones y en el otro pensamos en aeropuertos. Si este vídeo te ha ayudado a entenderlo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo viaje.